Gracias. Bueno, vamos a ir medio rápido porque nos retrasamos un poquito. La charla se llama Trace Surfing, yo me llamo Agustín Gianni y les voy a contar un poquito acerca de una investigación que estuve haciendo hace unos meses. Vamos a empezar la charla planteando cuál es el problema que queremos solucionar y cómo lo vamos a solucionar. Y vamos a ir explicando toda la terminología a medida que la charla se desarrolla. Dado un trace de memoria que vamos a explicar qué es, qué información nos puede proveer ese trace de memoria para poder reversear todas las estructuras de datos de un software. Vamos a ver que la charla se desarrolla en tres partes, que la primera es revisar un poco cuáles fueron los approaches, cómo lo encargó otra gente en un principio, papers menos académicos son. Nos vamos a dar cuenta que más o menos cómo lo encargaron no estaba tan bueno y no andaba tan bien, y bueno, vamos a tener una etapa de pseudo iluminación y vamos a ver cómo podemos mejorar todo este tipo de cosas. Entonces vamos a introducir qué es un trace de memoria. Es como un volcado de todos los accesos de memoria, tanto de escritura, lectura y también puede ser de ejecución, que en este caso no nos interesa. Eso se vuelca a un archivo y posteriormente se va a analizar. ¿Cómo lo podemos obtener, el trace de memoria? Bueno, hay varias herramientas que se llaman de instrumentación. Tenemos instrumentación binaria, que hay dos herramientas principales que son muy buenas, que se llama Pintool, la primera, que es la que usé yo, y DynamoRio, que es otra también que está muy buena. Y por otro lado podemos hacer Full System Emulation y usar QEMU o Vox para recolectar los traces de memoria. Así es más o menos como se ve un trace de memoria, salvo que los traces originales, o sea, todos los accesos a memoria que tienen un archivo, un binario son muchos, y como ese formato de traces en ASCII es muy muy grande. Por ejemplo, uno de los ejemplos es con MS-HTML, una DLL que se utiliza para renderizar HTML por Internet Explorer, y bueno, pesa 1 GB, por ejemplo. Ahí pueden ver que la L significa que se cargó una imagen, que es la calculadora. Después abajo tenés una W que significa write, de escritura de memoria. Y bueno, eso es el formato del trace. Esto es lo que vamos a analizar para recuperar estructuras de datos de programas. Y bueno, vamos a justificar por qué nos tomamos tanto trabajo. ¿Por qué nos importa? Porque en general pasamos mucho de nuestro tiempo tratando de ver cuáles son las estructuras internas de un programa, porque las estructuras internas son las que mantienen el estado de un software. Y lo que buscamos cuando queremos explotar un software, encontrar una vulnerabilidad, es encontrar estados medios locos del programa en los cuales nosotros podamos hacer cosas divertidas, como obtener ejecución de código remoto y demás. Y uno cuando se empieza a adentrar en binarios cada vez más grandes y más grandes, que tienen muchas estructuras de datos, hacer todo este trabajo manual es un dolor bastante grande. Y bueno, otra de las cosas importantes es que hoy en día las computadoras personales son muy rápidas. Si uno hace 5 años atrás no se podría haber imaginado que uno podría capturar prácticamente en tiempo real todos los accesos de escritura, memoria y de lectura de un programa en ejecución. Prácticamente no hay casi... no se alentiza el software cuando uno está traceando. Este es un ejemplo de una herramienta que se llama Hextrace, que viene con AIDA Pro, y una vez que le importamos todas las estructuras de datos que recuperamos utilizando la herramienta, se va a ver mucho más bonito de lo que era originalmente. La slide que tenía el ejemplo que no era bonito se borró, no sé por qué, pero no la puedo exportar, así que me van a tener que creer. Y bueno, básicamente hay gente que ya trató de hacer esto, lo trató de hacer de varias formas. Hay dos formas principales, usando Dynamic Analysis y Static Analysis. Cada uno tiene sus pros y sus contras, y bueno, esos son las dos formas dinámicas de hacerlos. Se llaman Howards y Rewards, y andan más o menos bien. Y la otra forma, que es de análisis estático, o sea, sin correr el binario, se llama What You See is Not What You Execute, y está basado en Abstract Interpretation, que es una técnica
bastante interesante de ver si alguno quiere hacer análisis estático. Y como lo hicieron los muchachos estos de Rewards o de Hogwarts, lo que hacen es tracear todos los accesos a memoria, como nosotros hacemos, pero no filtran tantos accesos a memoria. Vamos a ver nosotros que después nosotros nos damos cuenta que todos los accesos a memoria no nos interesan y que solo nos vamos a focalizar en algunos. Y también definen una cosa que es bastante interesante, que se llaman type sinks, que sería como un sumidero de tipos, que básicamente son cosas conocidas que son invariantes entre sistemas operativos, que son por ejemplo system calls, o en el caso de Linux, o cualquier cosa relacionada con Unix, llamadas a funciones de librería, por ejemplo en sistemas tipo Windows, y instrucciones de propósito especial. ¿Qué es lo que nos dan esas tres cosas? Es un punto en el cual nosotros nos podemos basar para inferir los tipos de datos que utilizan. Cada una de estas tres cosas tienen argumentos, se le pasan estructuras de datos, que están bien definidas y están estandarizadas y documentadas. Lo que hacen ellos es propagar toda esa información a través del binario y bueno, de ahí trabajar sobre eso. Luego de propagar todos los datos inferidos por los tipos, por los sinks de tipos, hacen un análisis similar al nuestro, al trace de memoria, y generan tipos nuevos y demás. Eso lo vamos a ver un poco más explícito. Yo les comenté que era un type sync y acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, la llamada al sistema read recibe tres argumentos. El primero es un descriptor de archivo, de socket o lo que sea. El segundo es un buffer que va a recibir, bueno, en este caso en general siempre se manda un puntero a un char, pero bueno, no tiene mucho sentido. Y el tercer argumento es un size, que no tiene signo. Y otra de las cosas que están buenas acerca de los type sinks es que no solo nos permiten obtener tipos de datos bien definidos, sino que también nos proveen con la semántica, o sea, qué significa cada tipo de dato, qué representa. Por ejemplo, el FD, o sea, el file descriptor ese, representa un socket o un archivo abierto del sistema operativo. El buffer sabemos que va a ser un contenedor de bytes, de alguna manera, y la variable count va a representar la cantidad de bytes que tiene el buffer ese. Así que bueno, toda esa información se guarda, se propaga en algún punto y se utiliza cuando uno quiere reversear binarios. Después también tenemos otro tipo de type sinks que son un poco más a bajo nivel, que son las instrucciones. La arquitectura x86 o IA64 tiene la particularidad de ser bastante compleja y las instrucciones son bastante específicas. Y hay muchas que, por ejemplo, tenés instrucciones de manejo de strings cuyos argumentos nos están diciendo que para que esas instrucciones se ejecuten bien van a necesitar una string en alguno de los argumentos que recibe. Después tenemos instrucciones de floating point que nos dicen que los argumentos o los registros o los pedacitos de memoria que utiliza son números en punto flotante. Y también otra cosa interesante son los jumps. Los jumps saltan a direcciones de código diferentes dependiendo del tipo del argumento, del tipo de testeo que se haya hecho antes del jump. En este caso, si uno hace un análisis un poco más complicado, podría inferir de que los argumentos del jump son enteros con signo o enteros sin signo. Puede haber algún tipo de confusión, no es 100% confiable, pero bueno. Y por otro lado, también las de referencias de memoria, lo que hacen es liquear la mitad de un tipo. Nosotros sabemos que si accedemos a una dirección de memoria, si el programa se está comportando correctamente, vamos a liquear la mitad de un tipo. Vamos a saber que es un puntero, pero no vamos a saber un puntero a qué. Entonces toda esta información se recolecta. Y bueno, ¿qué es lo que queremos reconocer? Las estructuras de datos clásicas son las estructuras y las clases. Y además los arrays y los punteros. Lo que vamos a ver es que nosotros vamos a identificar todo este tipo de cosas estudiando cómo la memoria se accede. Y como ya les comenté, a través de las de referencia de memoria vamos a detectar los punteros. Porque sabemos que una de referencia de memoria, si se hace algo que no es un puntero, va a crashear el programa.
Entonces ya les había comentado que tenemos la mitad del tipo y seguimos con la presentación. Y ahí no se ve nada, pero lo que decía acá es que estamos entrando en el terreno de... Estamos entrando en un terreno donde las cosas no van a ser tan... van a tener un cierto margen de error y bueno, acá no lo veo bien, así que se las debo. Ahí está. Nos importa a nosotros que tengamos 100% de correctitud de alguna manera en los datos que recuperamos. La verdad que no, a mí en particular. A mí me interesa que un poco del trabajo que yo hago manual sea un poco más fácil, y si solamente podemos identificar un 20% de los tipos de datos que son los más usados, realmente a mí eso me pone contento. En algún punto de todos los algoritmos que se hacen con análisis estático y dinámico, la persona que está usando la herramienta va a tener que en algún punto hacer una decisión, porque bueno, todo esto tiene un trasfondo matemático que todos los algoritmos que usamos se basan en información parcial que no tenemos, no son completos los algoritmos, no podemos decidir automáticamente que están correctos. Y bueno, seguimos porque estamos medio apurados. Entonces, para identificar estructuras, ¿cómo vamos a hacer? Los accesos a estructuras de datos en general se hacen de una manera indirecta, es decir, que uno carga la dirección del comienzo de la estructura y se refiere a los campos de esa estructura, por ejemplo, con offsets. Entonces se hace el comienzo de la estructura más 8 más 0 es el comienzo, más 8 es el segundo campo, si fuera 64 bits y bueno, cambia. Entonces vamos identificando ese comportamiento y vamos entendiendo más o menos de qué estructura se está tratando. Pero bueno, ¿qué pasaría si el puntero inicial no es una estructura? Por ejemplo, el puntero A fuera un array y se está accediendo a la memoria de manera secuencial y vemos un acceso a memoria de A más 0, que es el primer elemento del arreglo, A más 8, que es el segundo elemento del arreglo, y vemos que el patrón de detección de estructuras medio como que colisiona con el de detección de arreglos. Así que bueno, es medio complicado. Ahí vamos a tener que hacer un par de decisiones más y hay que tener un par de heurísticas en las cuales no confiamos. Así que no tenemos una manera de decidir con certeza de que una cosa en memoria es un arreglo o una estructura. No hay forma. O sea, uno puede tratar de adivinar un poco mejor o peor. Esa es la realidad. Así que nos vamos a tener que basar en cómo el compilador genera código cuando está accediendo a una estructura y cómo el compilador genera código cuando accede a un array. Así que, como dije, hay que hacer trabajo manual. Seguimos un poco con el tema de las estructuras. Hay dos tipos de acceso hay dos propiedades de las estructuras, de los accesos a memoria de estructuras que uno puede identificar. Es que el acceso a estructuras va a ser heterogéneo. Esto quiere decir que uno va a acceder, por ejemplo, de a un byte, después va a acceder a otro campo que sea de 2 bytes, después otro de 4, después otro de 8, de 16, de lo que sea. Porque las estructuras son heterogéneas. Y en general no se va a acceder en ningún tipo de orden. Vamos a ver un ejemplo. Esto, por ejemplo, sería un acceso a una estructura que hizo un programa que traceamos. Se puede ver que primero se accedió a un dword, después un dword, después un word, después un word, otro dword, un byte y un word. Eso es un acceso a estructura en general. Y hay una cantidad de casos impresionantes en la que todas estas cosas que se hicieron en el pasado van a fallar. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos memset, que es una forma de limpiar la memoria que tenemos con un cierto valor, si inicializamos una estructura con memset, se va a acceder secuencialmente de a bytes o como se haya implementado el memset y nos va a confundir todo el algoritmo. Lo mismo que en el caso del memcopy. Si uno hace una copia, un deep copy de una estructura o un objeto, también el algoritmo se va a confundir. Así que una de las formas de que la gente de ReWords y de Hogwarts trataron de
de hacer para que esto no les rompa el algoritmo es favorecer al algoritmo que el trace de memoria que accede a la estructura de datos de la manera más irregular. Entonces, si tenían uno de esos dos casos, no había problema. Y era como que lo borraban y no tenían en cuenta. Y bueno, ahora vamos a ver cómo se identificaban los arrays, pero me parece que esto lo podemos saltar, porque no tenemos demasiado tiempo. Bueno, vamos a explicar en realidad. También, los arrays los identificamos viendo cómo se accede a la memoria, y hay dos casos, uno que es secuencial y el otro que es aleatorio. En el caso de los accesos secuenciales a memoria, lo que vamos a ver es cómo se comporta el acceso a memoria en el caso en los que se accede en un loop a un arreglo, que se va recorriendo el arreglo desde el principio a final o desde cierto punto hasta cierto otro punto. Entonces, si vemos que A es un puntero y estamos en un loop, el puntero A se da referencia en el ciclo 1 y se genera otro puntero a través de esa de referencia en algún punto. Y en la siguiente iteración, ese puntero generado en la iteración anterior se da referencia. El primer puntero es probablemente de alguna manera un puntero en un arreglo. Eso es uno de los. Y después hay otro tipo de acceso, que sería, por ejemplo, cuando uno tiene un arreglo y recibe, por ejemplo, índices de la red, no sé, por cualquier cosa, y tiene acceso aleatorio a esos elementos del arreglo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si bien todos los accesos son del mismo tamaño, el comportamiento de acceso a memoria se va a asemejar demasiado a lo que es una estructura. Entonces el algoritmo va a volver a fallar. Se está poniendo peluda la cosa, digamos. Bueno, no se ve nada. Y la cuestión es que, bueno, todo esto que hicieron los tipos anteriores, en muchos casos falla, y realmente no queremos andar haciendo tantas decisiones. Así que agarramos un poquito para otro lado y tratamos de mejorar un poco el método de detección de estructuras de datos. Esto es más o menos lo que les fui contando. Y una cosa más adicional es que, por ejemplo, las rewards y howards no se focalizaban en ningún punto, sino que ellos, todos los tipos de acceso a memoria los guardaban. Por ejemplo, la stack también la logueaban. ¿Y qué pasa con la stack? Hay mucha reutilización de direcciones de stack. Entonces uno tiene que encontrar una forma de ir llevando cuenta del stack frame para poder individualizar los accesos a memoria y ver que si en el caso de que se repiten, tener alguna forma de discernir si era el mismo stack frame o no. Así que bueno. Y el otro tema es que tracear toda la memoria es demasiado lento. Eso es una de las cosas que probé, digamos. Así que, ¿estamos fregados o no estamos fregados? En realidad no, tuvimos suerte, funcionó. Lo que tenemos que hacer nosotros es hacer un poquito el análisis más focalizado, y por ende va a ser menos completo, o sea que no vamos a obtener todo, pero va a ser un poco más, los resultados que obtenemos van a ser un poco más ciertos. Así que bueno, vamos a seguir. Siguiendo con la temática del surf, vamos a buscar por mejores olas, de alguna manera. Entonces vamos a focalizarnos en objetos de la heap, o sea, alocados a través de malloc, liberados a través del free o cualquier tipo de funciones que aloquen objetos dinámicamente. Y vamos a tener el beneficio de que los objetos de memoria que se alocan en la heap van a ser de tamaño conocido, y el scope, o sea, cuando nacen y cuando mueren, eso va a estar bien definido por las llamadas de alocación y de alocación. Así que eso va a estar bueno, porque como les había contado con Stack, ese era uno de los problemas que teníamos. Así que para tracear memoria es bastante sencillo. Uno va a poner un hook en las rutinas de alocación y en las rutinas de alocación, y vamos a ir guardando toda la información acerca de la memoria dinámica que estamos obteniendo. Entonces, nos vamos a focalizar también en código orientado a objetos. ¿Por qué? Bueno, realmente era porque justo a mí me tocaba asociar algo con objetos y me pareció que se podía llegar a hacer algo automático. Así que, bueno, el código orientado a objetos es esencialmente, me van a matar los abocados de C++, pero sería algo similar a una estructura de C
con funciones asociadas. Entonces uno puede establecer un paralelismo. Entonces, la particularidad que tiene el código orientado a objetos de C++ es que tiene que haber alguna forma dentro de los métodos de una clase para referenciar la estructura padre, digamos, el objeto. Entonces vamos a tratar de ver dónde se almacena ese objeto para establecer nuestras relaciones y obtener los tipos. Así que, bueno, esas son todas las características positivas de lo que ya les fui contando. Pero bueno, tenemos un par de problemas. No todos los pedazos de memoria que se alocan son objetos que nos interesan. Hay buffers, hay cosas y demás que no van a ser objetos. Entonces, lo que tenemos que hacer es recurrir a las heurísticas que fallan tanto en muchos casos. Dependiendo del compilador vamos a tener que utilizar distintas heurísticas. Por ejemplo, en Visual Studio se sabe y está bien definido que en el registro SX se va a encontrar un puntero al objeto digamos padre de alguna manera, y en GCC de 32 bits se pushea el primer argumento, o sea, se pone en la stack el primer argumento sería el objeto, y en 64 bits el registro de RSI es el que tiene el dispointer. Así que si vemos en algún punto, o sea, nosotros jukeamos todas las ejecuciones de funciones y vemos que si en algún punto, en alguno de esos tres casos, hay un puntero que apunta a la heap, a uno de los chunks que a nosotros nos interesan, es un objeto potencialmente interesante que nosotros vamos a tener que analizar. Así que bueno, no hay una manera que sea 100% confiable de detectar los métodos. Hay un montón de problemas que tenemos que encarar, pero tenemos un par de heurísticas que he probado que andan bastante bien y que andan mejor que, por ejemplo, los antivirus. Así que bueno, vamos a perder algunos métodos, o sea, no vamos a recuperar todos los métodos de las clases. ¿Por qué? Porque nosotros lo encaramos de una manera dinámica esto. Y todo lo que es dinámico tiene el problema de que depende mucho, o sea, es función de la cantidad de código que se ejecuta. O sea, si hay partes de código que no se ejecutan, nosotros no vamos a poder analizar nada. Y vamos también a tener otro problema, es que algunas funciones van a ser marcadas como métodos cuando no lo son. Esto es porque en algunos casos el compilador no tiene por qué acomodar las variables que no va a utilizar o que sabe que se van a ser pisadas en una función. Entonces vamos a obtener referencias al objeto en funciones que no son métodos. ¿Por qué? Porque el compilador es vago y no quiere limpiar las cosas en general. Así que bueno, parece que vamos un poquito mejor. Podemos detectar objetos en memoria interesantes, sabemos el tamaño, sabemos en qué funciones se están utilizando, así que podemos ir armando así tipo un grafo de relaciones entre cosas. ¿Y qué nos queda? Nos queda detectar los campos de estos objetos y otras cosas muy importantes que son la herencia y la composición de objetos que establecen relaciones entre tipos de datos similares. Voy a ir apurando, perdón. Bueno, el análisis es mucho más rápido porque ya les había dicho que no leemos todos los accesos a memoria, sino que solamente la heap. O sea, nos focalizamos en eso. Y tenemos la opción de implementar toda la propagación de tipos de datos que se... Hola. Podemos propagar los tipos de datos que se obtienen con los type-sync que usaron en Hogwarts. Este es el algoritmo que les expliqué. Uno, cuando se está ejecutando una función, verifica en SX o en donde sea si SX apunta a un objeto de la heap. Si esto es cierto, uno marca ese pedazo de memoria como interesante y se guarda el acceso, el offset que tiene desde SX hasta el comienzo del chunk para usarla posteriormente en el análisis. Y si esa misma función se llama de vuelta con las mismas condiciones, es decir, que uno llama a una función
con un objeto NSX del mismo tamaño, se le va agregando cada vez más peso, cada vez más certeza de que probablemente esa función sea un método de un objeto de cierto tamaño. Así que bueno. ¿Y qué tan lejos podemos ir? Podemos ir bastante lejos. La verdad que los resultados a mí me sorprendieron bastante. Con toda la información que vamos recolectando a través del trace de memoria, podemos sacar la jerarquía de clases, que eso es algo muy, muy importante que se pierde. Me tengo que apurar aún más. Podemos sacar las tablas de funciones virtuales que tienen los objetos. Podemos obviamente liquear los tipos y bueno, obtener code coverage y branch resolution también, que eso es un bonus que no está relacionado demasiado con eso. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Para detectar las llamadas a funciones, las tablas de funciones virtuales, lo que vamos a hacer es ver los accesos a memoria, a chunks de memoria de la heap, y si el valor que se está escribiendo una vez que está referenciado apunta al segmento .text, es probablemente una vtable. Eso es. Y para obtener los tipos vamos a dividir el análisis en tres partes. El primer análisis, que es FAP, el segundo, que es SAP, y el tercero, que es TAP. Se supone que tendría que ser gracioso, pero no. Así que bueno, la primera análisis, que es la más importante, la primera parte, es por cada función que uno marcó como interesante, o sea que recibió un objeto que estaba en la heap con un cierto tamaño, vamos a ver cuántos objetos pasaron por esa función, es decir, que se fueron pasados como argumento. Vamos a marcar el pedazo de memoria como un tipo compuesto, que es un invento que hice yo porque necesitaba agregarle un nombre. Y le vamos a setear el tamaño al tipo compuesto, que es un tipo que después vamos a eliminar. Le vamos a setear el tamaño, a asignar el tamaño del chunk de memoria que obtuvimos. Si el puntero dis no apunta al primer byte del pedazo de memoria, obtenemos el offset que habíamos guardado. Entonces, ahora les voy a mostrar un ejemplito. Y no se ve absolutamente nada. Bueno, se ve un poquito. Se supone que la dirección del pedazo de memoria es A, y SX tenía en el punto en que llamamos la función, tenía la dirección A más 0, o sea que estaba en el comienzo. Entonces queda un tipo compuesto del tamaño entero del pedazo de memoria. Este es el caso más fácil, porque vamos a crear solo un tipo adentro del tipo compuesto. Pero en este caso, por ejemplo, ¿qué pasa si llamamos un método y la dirección del pedazo de memoria en la heap es A, pero en SX tenemos A más una constante? En ese caso, se puede ver un poquito ahí que el tipo compuesto va a estar compuesto por dos tipos. Por un tipo que va desde el principio hasta el offset C, y desde el offset C hasta el final o hasta el siguiente tipo va a haber un tipo que se llama tipo B. Lo vamos a inferir del modo en que se llamó el método este. Este es un caso un poco más complicado, que tiene un par de problemas, pero bueno, después lo vamos a comentar. Entonces, vamos a asociar el método que estamos analizando a la lista de métodos que tiene ese tipo nuevo que creamos. Lo vamos a ir agregando. Y por cada acceso de memoria de escritura o de lectura que obtuvimos a un pedazo de memoria interesante, vamos a buscar el tipo compuesto asociado al pedazo de memoria S, vamos a obtener el subtipo interno y le vamos a definir un campo, o sea un field, al tipo S que nosotros recuperamos, y vamos a ir definiendo por cada write de memoria distintos tipos. Dependiendo del tamaño del acceso a memoria, le vamos a poner un tipo en particular. Por ejemplo, de un byte es byte, 2 bytes son short, 4 bytes es un entero, y bueno, etcétera. Así que bueno, la segunda fase, la primera fase continúa un poquito más y vamos a tener que recolectar un par de restricciones en el sentido matemático. Por cada uno de los pedazos de memoria, quiero decir bien esto. Lo que vamos a armar es un... Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo.
dice que el método en la dirección café-café está asociado con esos tres tipos. Tipo A, tipo B y tipo C, que tienen, por ejemplo, tipo A y tipo B tienen el mismo tamaño y tipo C tiene tamaño 2. En este caso las restricciones que tenemos no se ve, pero había como un recuadro, van a decir que sabemos que muy probablemente tipo A y tipo B sean el mismo. ¿Por qué? Porque pasaron por un método, por el mismo método y además tienen el mismo size. Entonces esos dos tipos de datos los vamos a convertir en uno, que va a ser el tipo AB. Y el tipo C, vamos a ver más adelante que tiene una particularidad que probablemente sea el mismo tipo, pero va a tener una característica distinta y no lo vamos a juntar con los otros tipos. En este caso, vamos a resolver todas esas restricciones y vamos a juntar todos los tipos de datos que tendrían que ser similares y a remover, digamos, una gran cantidad de tipos para hacer un poco más fácil el análisis. Es lo que les comenté, es que si tienen el mismo tamaño y pasan por el mismo método, lo más probable es que sean el mismo tipo de datos. Otra de las heurísticas que tenemos es que si tienen tipos equivalentes, o sea que si uno ve que los dos tipos de datos separados tienen un entero acá, un byte acá, un short acá, y son, digamos, isomorfos, también los podemos mergear sin importar que el tamaño difiera mucho. Y tenemos un par de heurísticas que después eso las pueden ver en el paper. Y hay una tercera parte del análisis, que esta es la parte más complicada, en donde encaramos el problema que les había comentado, que teníamos tipo A y tipo B del mismo tamaño y tipo C era de otro tamaño. ¿Qué pasaba ahí? Cuando uno está analizando código binario de C++, se puede dar cuenta de que cuando hay herencia de clases, el tipo, digamos, heredado va a ser de un tamaño superior al tipo de donde se hereda. Entonces esto es lo que estaba pasando cuando vemos los chunks de tamaños diferentes. Y puede haber otro problema de que hay ciertas clases, que creo que lo voy a mostrar acá, y no se ve, bueno, que pueden llegar a tener un buffer interno que sea de tamaño arbitrario y que nos va a molestar un poco en el análisis. Esto es uno de los ejemplos donde se muestra la relación de herencia. Se puede ver que la clase A es de 4x4 bytes, la tercera es de 4x3 bytes, y la clase C, hereda, o sea, tenemos 4 enteros en la primera, la segunda va a tener los 4 enteros de la primera, más los 3, y la tercera va a tener la suma de todos los métodos, de todos los campos. Pero cuando se llamen a métodos de esa clase, se va a obtener el mismo puntero dis y nos va a molestar un poco en el análisis. Y vamos a ver cómo salvamos ese problema. Ese es el ejemplo pasado a un gráfico. Y esto es lo que le conté, es que si difieren el tamaño de los dos tipos de datos es probablemente porque haya herencia si es que comparten uno de los métodos. Vamos un poquito más rápido. Y estas heurísticas pueden fallar y ahora les voy a contar por qué. En este caso tenemos, por ejemplo, una clase string que si alguna vez reversió un browser y demás, se puede dar cuenta que en algunos casos vamos a tener la metadata de la clase en el principio y en los bytes siguientes se va a obtener el contenido de esa string o de ese objeto. Pero ¿qué pasa? El tamaño puede variar mucho. Entonces, si utilizamos varios strings de distintos tamaños, vamos a obtener un montón de tipos de datos que están pasando por los mismos métodos, pero tienen muchos tamaños distintos, dependiendo de qué se haya hecho en el browser, por ejemplo. Entonces, ese es uno de los problemas más complicados que tenemos que resolver. Así que bueno, ahora se viene la otra parte, que es incrementar un poco la confiabilidad del sistema. Para esto lo que hice fue recurrir al análisis estático de binarios. Y hay varias formas de hacer esto. Lo que les había dicho es que nosotros lo encargamos de manera dinámica del traceo. Tengo 5 minutos, tengo que ir rapidísimo. Tenemos que incrementar la cantidad de código ejecutado. Hay dos formas, se puede fusear o se puede utilizar unas herramientas ultra complicadas que en general no funcionan, que después se las puedo contar. Y una de las formas de validar
los resultados sería detectar el calling convention de una función de manera estática, utilizando por ejemplo un script de IDA Python o lo que a ustedes más les interesa. Para obtener la información de calling convention hay un algoritmo muy simple que programé, que es una instancia muy básica y muy naive de Data Flow Analysis y que está detallado un poquito acá. Es muy simple, obtenemos el CFG, que es un grafo de la función, lo pelamos un poquito, le sacamos los loops, los ciclos, asumimos que SX es un dispointer y lo agregamos a una lista de aliases de dispointer. Entonces decimos SX es un alias de dis. Y por cada basic block nos fijamos si la instrucción actual del basic block mata alguno de los alias que teníamos en esa lista, y si esa instrucción no mata y no tenemos ninguna lista, la función no es discall. En el otro caso, si la instrucción que está en el basic block hace un alias de alguno de los elementos de la lista de alias de dispointer, vamos a agregarlo a esa lista, y si la instrucción de ese basic block accede a memoria utilizando alguno de los alias en esa lista de alias de dispointer, parece como estoy cargando, pero bueno, sería así, vamos a marcar esa función como discall. ¿Por qué? Porque en ningún lado se inicializó ninguno de esos, en el método, en ningún lado, ninguno de esos elementos de la lista se inicializó, o sea que se obtuvo del método anterior. Entonces esa es una forma que funciona muy bien, que yo la probé, la validé utilizando binarios que tienen símbolos. Por ejemplo, Internet Explorer viene con símbolos, y del PDB, que es el archivo donde contiene los símbolos, uno puede obtener el calling convention de la función. Así que el resultado es básicamente que anda en el 90% de los casos bastante bien, lo cual es bastante bueno. Así que bueno, este sería uno de los ejemplos de los tipos de datos recuperados, que no sé absolutamente nada, pero bueno, les podría llegar a decir más o menos cómo viene a la mano. Esta es una lista en azul de los métodos que se recuperaron. Estas son las direcciones de memoria, y acá están los nombres de los símbolos. Yo los símbolos no los necesito, pero en este caso es para mostrarles de que esta clase que yo recuperé, que tengo acá, que tiene un determinado tamaño, está bien. ¿Por qué? Porque todos estos métodos, el nombre, empiezan con C Scientific Mode, dos puntos, que esto es el nombre de la clase, y como se puede ver, el algoritmo es bastante preciso. Acaba de ver otro que también se ve un poquito mejor, que la clase se llama C Calculator Controller, y bueno, yo no le puse el nombre, pero bueno, es una clase que tiene varios métodos. Estos son el contenido de los campos, y bueno, hay más información en la próxima slide. Eso sería, digamos, el resultado de lo que estuvimos viendo. Otro ejemplo, y esto también gracias. Es un poco abstracto, pero acá se puede ver, por ejemplo, que en el campo tenés una B-table, que es lo que hablamos al principio de la charla. Esto apunta a métodos virtuales, o sea que es información que podemos utilizar cuando estamos reverseando. Esto es un campo de padding que nunca se accedió en el trace de memoria. Y bueno, esto es otra B-table, lo cual indica que en algún punto hay herencia, porque hay dos B-tables, entonces hay dos objetos que se encontraron. Y esos son más métodos todavía. Creo que ya tengo que ir terminando. Y bueno, eso es básicamente todo. ¿Alguna pregunta? Un poco para un par de preguntas. No me mates con las preguntas, que estoy nervioso. Agustín, ¿qué tal? ¿Qué tal? La verdad me gustó mucho lo que mostraste. Quería saber primero si esto ustedes ya lo pusieron, ¿se puede usar públicamente o no? La parte que genera trace de memoria creo que se va a poder liberar. Tengo todavía que charlarlo. Y la otra parte que hace el análisis, esta me parece que no. Pero esto es, digamos, está hecho en Python, ¿es algo que ustedes tienen en el debugger? ¿Cómo?
Digamos, ¿cómo implementaste todo esto? Esto lo implementé con el framework que utilizo se llama Pintool, que es un framework de instrumentación binaria y que se hace en C++, pero como si atienden a la charla de ese chico, lo van a poder hacer en JavaScript, lo cual es un poco más sencillo. Y la parte de análisis la hice todo en Python. Perfecto. Python no es lo mejor para, en mi caso, que no soy demasiado bueno programando en Python, para cargar traces de memoria de 2 o 3 GB, pero bueno, más o menos... Pero la performance era razonablemente buena después para el análisis, una vez que tenías toda esa data, para sacar todo esto que enumeraste al final. La performance era razonable, o sea, en poco tiempo llegabas a esta conclusión con lo que mostraste al final, de lo que venía con los símbolos y que, digamos, tenías los nombres. Para llegar a ese resultado, ¿tardabas mucho tiempo o simplemente ejecutando el programa un rato y haciendo un análisis un par de minutos ya tenías todo eso? La parte de tracing tarda, digamos, el doble. Por ejemplo, si uno corre Internet Explorer con el tracer, tarda el doble de lo que más o menos tardaría ejecutándose eso. Correría más o menos igual el doble de rápido que Firefox, porque el Explorer, si le bajas a la ventana de velocidad, corre más o menos igual al doble que Firefox. Claro, sí. Y la parte de Python sí es bastante lenta, porque si uno se fija en cómo está implementado el algoritmo, uno tiene que obtener todos los pedazos de memoria, todas las alocaciones, y tiene que establecer relaciones entre cada uno. O sea, si se ponen a pensar es establecer relaciones entre n chunks de memoria por n. O sea, uno va a ir verificando las relaciones cruzadas entre cada uno, y tarda un montón. Tarda... Sin optimizaciones que les dice que pierden un poquito de certeza, tardaba 1 hora, por ejemplo, en analizar. Pero, por ejemplo, en la calculadora tardaba bastante poco. Pero bueno, era un ejemplo bonito porque tenía símbolos y demás. ¿Otra pregunta? Bueno, un fuerte aplauso para Agustín. Gracias.